Bienvenidos a una nueva edición de su noticiero TC al Día, programa producido por el Tribunal Constitucional. Esta es la edición correspondiente al 1 de julio del 2015. Veamos a continuación nuestros titulares. Tribunal Constitucional celebró 19º aniversario institucional. El doctor Óscar Urbiola Jani fue ratificado como presidente del Tribunal Constitucional. Pleno del Tribunal Constitucional en Arequipa dejó al voto procesos constitucionales. Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional presentó a la comunidad jurídica diversas publicaciones. Magistrados del Tribunal Constitucional participaron de Encuentro Internacional de Tribunales Constitucionales de América Latina. El derecho a la sindicación fue el tema que desarrolló el programa Tus Derechos. El Tribunal Constitucional celebró los 19 años de su creación. Fue en ceremonia realizada aquí en la capital con la asistencia de importantes autoridades de la nación. Con la participación del Pleno de Magistrados del Tribunal Constitucional, encabezado por su presidente, doctor Óscar Urbiola Jani, se realizó la ceremonia oficial por el 19º aniversario institucional en su sede de Lima. El acto protocolar, que contó con la presencia del presidente de la República, Ollanta Humala Tazo, se inició con el discurso de orden a cargo del magistrado Eloy Espinosa Saldaña Barrera, quien subrayó las principales responsabilidades de un tribunal constitucional y cómo la actual composición del TC viene actuando decididamente en ese sentido. El doctor Óscar Urbiola Jani, presidente del TC, pronunció las palabras de clausura y señaló que hasta la fecha el colegiado ha expedido decisiones trascendentales como las relativas a los casos Mateo Castañeda, Fonavi, bonos de la reforma agraria, Pantel, ley de carrera pública magisterial, el precedente Vázquez Romero, la nueva línea jurisprudencial en materia del plazo razonable del proceso establecido en el caso Arce Paucar y aspectos de interés ligados a la contratación laboral en la administración pública en el caso conocido como el precedente Huatuco. En su discurso, Urbiola indicó que cada decisión ha demandado una profunda reflexión, como se desprende de las 38 sesiones que este pleno ha llevado a cabo en el año 2014 y de las 30 que vienen teniendo en este 2015, en lo que probablemente constituya el esfuerzo más importante del Tribunal Constitucional por resolver colegiadamente las causas sometidas a su consideración. La ceremonia contó además con la participación de la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Pablo Talavera Helguera, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, el defensor del pueblo, Eduardo Vega Luna, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Francisco Tábara Córdoba, así como también congresistas de la República, jueces y fiscales supremos, además de los ministros de Economía y Finanzas, de Justicia y Derechos Humanos y de Trabajo y Promoción del Empleo. Asistió también la jefa de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, Tania Quispe, además de alcaldes distritales, entre otros distinguidos invitados. En la sede institucional del TC en Arequipa también se llevó a cabo una ceremonia por el 19º aniversario. La razón fue en la Ciudad Blanca, donde originalmente se instaló el máximo órgano de justicia constitucional del país. El Tribunal Constitucional, instalado originalmente el 24 de junio de 1996 en Arequipa, celebró también en la Ciudad Blanca el 19º aniversario de su fundación institucional, con asistencia de altas autoridades de la región y personalidades del quehacer histórico y jurídico. La ceremonia estuvo presidida por el titular del TC, Óscar Urbiola Jani, quien junto al colegiado dieron la bienvenida a la distinguida concurrencia que se hizo presente en la tradicional casona de la calle Misti en Yanaguara. El acto protocolar se inició con la presentación del libro Cuestiones Constitucionales del destacado jurista arequipeño del siglo XIX, don Toribio Pacheco y Rivero, obra publicada originalmente en el año 1854 y que ha sido reeditada por el Centro de Estudios Constitucionales del TC. Luego de la correspondiente alocución del magistrado Carlos Ramos Núñez, en su condición de director general del SEC, fueron dos los historiadores arequipeños que hicieron una semblanza de la trayectoria personal y profesional de Toribio Pacheco. Se trata de don Héctor Bayón Lozada y de don Eusebio Quirós Paz Soldán. Posteriormente, el presidente Urbiola
tuvo a su cargo el discurso de orden e hizo un balance de la gestión, al conmemorarse adicionalmente el primer año en el ejercicio de funciones de 6 magistrados del TC, a quienes expresó su gratitud por haber sido ratificado en el cargo hasta diciembre del presente año. Asistieron también a la ceremonia el presidente de la Corte Superior de Arequipa, Johnny Cáceres Valencia, y el presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Judicial de Arequipa, Hugo Ramos Hurtado, entre otros distinguidos invitados. El presidente del Tribunal Constitucional, doctor Óscar Urbiola Jani, fue ratificado en el cargo hasta fines del presente año. Conozcamos a continuación los detalles. Los magistrados del Tribunal Constitucional ratificaron a Óscar Urbiola Jani como su presidente hasta el 31 de diciembre del 2015, reunidos en sesión de pleno. Como se recuerda, en diciembre del 2014, al ser reelegido como presidente del Tribunal Constitucional, el magistrado Urbiola Jani ofreció poner dicho cargo a disposición de sus colegas antes del 1 de julio de 2015, fecha en la que se cumplió el mandato de 5 años como magistrado para el cual fue elegido por el Congreso de la República. Luego de haberse cumplido con ello, el magistrado Urbiola Jani recibió por unanimidad el voto favorable de sus colegas a fin de que continúe ejerciendo como presidente del Tribunal Constitucional hasta el 31 de diciembre del 2015, comprometiéndose a redoblar esfuerzos por estar a la altura de la responsabilidad otorgada y por corresponder a la renovada muestra de confianza recaída en su persona. En audiencia pública realizada en la ciudad de Arequipa, el Pleno del TC dejó al voto 20 procesos constitucionales. El Pleno del Tribunal Constitucional sesionó en su sede institucional de Arequipa y dejó al voto 20 procesos constitucionales, entre ellos 3 demandas de inconstitucionalidad contra el Congreso de la República y 2 contra gobiernos regionales. La audiencia pública se inició con la vista de la acción de inconstitucionalidad interpuesta por el Colegio de Abogados de Ica en contra de la ley que establece criterios de priorización para la atención del pago de sentencias judiciales. Seguidamente se analizó una segunda acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Organizaciones de Usuarios del Agua promovida por el Colegio de Abogados de Arequipa. Durante la sesión del Pleno también quedaron al voto 2 demandas de inconstitucionalidad interpuestas por la Procuraduría Pública del Ministerio de Justicia en contra de 2 ordenanzas de los gobiernos regionales de Moquegua y Puno respectivamente. El quinto proceso de inconstitucionalidad se refiere a una demanda presentada por 5.326 ciudadanos en contra de una disposición final de la Ley del Presupuesto del Sector Público del año 2009. Entre los otros procesos constitucionales que también quedaron al voto se encuentran procesos de amparo, habeas corpus y habeas data. Cabe señalar que además sesionó la segunda sala del TC, presidida por el magistrado Carlos Ramos Núñez, y dejó al voto un único proceso de habeas corpus. Durante la semana de aniversario se realizaron diversas presentaciones de libros promovidos por el Centro de Estudios Constitucionales del TC. En el marco de las actividades por el 19º aniversario institucional, el Tribunal Constitucional, a través del Centro de Estudios Constitucionales, presentó a la comunidad jurídica y académica la reedición del libro Poesía y Derecho Constitucional, una conversación, del reconocido jurista alemán Peter Haberle. El texto de mención, elaborado por uno de los teóricos del constitucionalismo más influyentes de estos tiempos, constituye todo un clásico para entender la Constitución como ciencia jurídica y, de modo significativo, las profundas relaciones entre el derecho y la literatura. En nombre del TC, el director general del SEC, magistrado Carlos Ramos Núñez, durante su alocución agradeció la generosa autorización del maestro alemán Peter Haberle y dijo que con la publicación de la presente entrega se inaugura la serie de libros denominada Derecho, Cine y Literatura, cuyo objetivo es dar a conocer la profunda implicancia que el derecho tiene en los discursos artísticos. La ceremonia de presentación se realizó en la sede institucional del TC en Lima y estuvo encabezada por el vicepresidente del TC, Manuel Miranda Canales. Asistieron también el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Francisco Tábara Córdoba, el rector de la Universidad Ricardo Palma, Iván Rodríguez, el coeditor de la Revista Peruana de Derecho y Literatura, Luis Torres, entre otros distinguidos invitados.
También, y en el marco de las actividades académicas por el 19º aniversario institucional del TC, se presentó a la comunidad jurídica y académica del país el libro El control constitucional del poder de Raúl Ferrero Costa, reconocido docente y jurista, académico además, comprometido con la democracia y el Estado de Derecho. La publicación del libro es posible gracias al concurso del Centro de Estudios Constitucionales del TC y la editorial del Instituto Pacífico. En la mesa de honor estuvieron el titular del TC, doctor Óscar Urbiola Jani, los magistrados Manuel Miranda Canales, Carlos Ramos Núñez, además del autor de la obra y jurista Raúl Ferrero Costa. Acompañaron también el editor de la página de opinión del Diario El Comercio, el señor Diego Macera, y el fundador y líder histórico del Partido Popular Cristiano, Luis Bedoya Reyes. El TC también presentó el libro Justicia, Derecho y Sociedad. Como expresión de una juridicidad holística, el texto presentado adopta un conocimiento social desde una perspectiva múltiple. Para ello, se exponen 24 artículos académicos en distintas temáticas como la cultura, la corrupción, la desigualdad, la interculturalidad, los estudios de género, la violencia, entre otros, y todos ellos siempre vinculados a su incidencia en el ámbito jurídico. El libro, Justicia, Derecho y Sociedad, debates interdisciplinarios para el análisis de la justicia en el Perú, ha sido elaborado bajo la coordinación general de la magistrada Marinela Ledesma Narváez y reúne los puntos de vista de distintas personalidades. El expresidente de la Academia Peruana de la Lengua, Marco Martos, tuvo a su cargo los comentarios y presentación del libro. La ceremonia de presentación se llevó a cabo en la sede institucional del Tribunal Constitucional en Lima. Las palabras de apertura del acto académico las pronunció el magistrado Carlos Ramos Núñez, director general del SEC, entidad que tuvo a su cargo la publicación del libro. Por su parte, el discurso de clausura estuvo a cargo del presidente del Tribunal Constitucional, doctor Óscar Urbiola Jani. El acto contó además con la participación del presidente del Poder Judicial, Víctor Ticona Postigo, y los magistrados Manuel Miranda Canales y Eloy Espinosa Saldaña Barrera, entre otros distinguidos invitados. En Costa Rica se realizó el encuentro anual de tribunales constitucionales de América Latina. Por nuestro país acudieron a la cumbre el titular del TC, doctor Óscar Urbiola Jani, y el magistrado Eloy Espinosa Saldaña Barrera. El presidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urbiola Jani, y el magistrado Eloy Espinosa Saldaña Barrera participaron y disertaron en el 21º encuentro anual de presidentes y magistrados de tribunales, cortes y salas constitucionales de América Latina, realizado del 18 al 20 de junio en la ciudad de San José, en Costa Rica. El encuentro anual fue organizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer. En la edición de este año participaron representantes de tribunales y salas constitucionales de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, México, Panamá, Paraguay, Uruguay y el Perú, además del Tribunal Constitucional Federal de Alemania, de la Corte de Justicia del Caribe y de la mencionada Corte Interamericana de Derechos Humanos. Durante el encuentro, que tuvo por objetivo generar un diálogo y un intercambio de experiencias entre los magistrados y ministros participantes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y expertos internacionales sobre cuestiones complejas del ámbito constitucional, convencional e internacional en América Latina desarrollaron 4 ejes temáticos, como son control de la convencionalidad, libertad de expresión y acceso a la información, población migrante y crisis de Estado. El programa Tus Derechos desarrolló el tema sobre el derecho a la sindicación. Veamos a continuación el siguiente informe. Resulta muy humano reconocer en el otro las necesidades de uno mismo. Resulta muy humano agruparse en esa necesidad en común y juntos tratar de generar un cambio para el bienestar colectivo. A comienzos de la Revolución Industrial se empezó a gestar ese sentimiento en común. Allá por el 1750 al 1800, los trabajadores de las fábricas europeas empezaron a agruparse con un objetivo en común: el de la defensa de sus derechos laborales. Para ese entonces estaba prohibido que se realizaran asociaciones de trabajadores y hasta se calificó como delito penal. Después de ese tiempo, en varios países se dio la llamada etapa de tolerancia, en donde se admitían las sociedades obreras de ayuda mutua o de resistencia, sin que éstas influyeran en las leyes dictadas por el Estado.
Pero esta misma época, denominada de tolerancia, fue sucedida por lo que se conoce como el derecho sindical. Ya para finales del siglo XIX, el primer país que reconoció el derecho a la unión sindical fue Inglaterra, esto en 1824. Y de Inglaterra, luego el mundo. Pero desde 1824 hasta hoy, mucha agua ha corrido bajo el puente. Y aún los sindicatos, pese al tiempo transcurrido, continúan muchos en la lucha contra la vulneración de sus derechos más básicos. En nuestro país no existe de momento un dato certero de la población laboral sindicalizada. En tanto todavía conviven en los centros de labores diferentes regímenes y tipos de contratación. En ese sentido, muchas asociaciones se activan para luego desactivarse sin más. Se cree, sin embargo, que se puede pasar fácilmente el 1.000.000 de trabajadores agrupados por su bienestar común. Hoy en Tus Derechos veremos el caso de un ciudadano que, al ser parte de un sindicato, fue a través de acciones del empleador hostilizado al ser trasladado de ciudad y punto de trabajo sin razón aparente. Situación que llegó hasta el Tribunal Constitucional, que declaró fundada la demanda al haberse acreditado la vulneración al derecho de sindicación. Sobre el tema opinó Eduardo Rodríguez, representante de la OIT en el Perú. Sí, quizás lo que habría que señalar es que la Organización Internacional del Trabajo tiene mecanismos de control normativo. Y en ese sentido hay básicamente tres. Uno, que es un mecanismo regular en donde el Estado, que es miembro de la OIT y ha ratificado un convenio, tiene la obligación de presentar periódicamente un informe. Y ese informe también las organizaciones de trabajadores y las organizaciones de empleadores formulan observaciones, de tal manera que se tienen las tres visiones en relación a la aplicación y cumplimiento. Luego hay un mecanismo especial en el caso de la libertad sindical, que son las quejas por violación a la libertad sindical, que las conoce el Comité de Libertad Sindical, que es un organismo tripartito del Consejo de Administración. Y hay otros mecanismos, que es una reclamación o otra queja, ¿no?, por una falta de aplicación y cumplimiento de carácter generalizado. Entonces, en ese sentido, lo que se conoce ante la OIT son estos casos que se llevan bien a través del mecanismo de control normativo regular o bien de las propias quejas por violación a la libertad sindical. En la oficina, nosotros lo que hacemos fundamentalmente es brindar cooperación y asistencia técnica a nuestros mandantes, que es el gobierno, son las organizaciones de empleadores y obviamente las organizaciones de trabajadores. Entonces, en la oficina de aquí como tal, digamos, no conocemos estos casos, no tenemos nosotros esa competencia, sino es la organización. Lo que pasa es que en español OIT significa dos cosas, significa Organización Internacional del Trabajo, que es la tripartita, y significa Oficina Internacional del Trabajo. Y la oficina es el secretariado técnico de la organización. Mónica Pizarro, profesora de la Maestría de Derecho del Trabajo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, opinó a continuación lo siguiente. Sí, bueno, este fue un caso en realidad que no aludió al derecho a la sindicación en un sentido colectivo, es decir, al derecho ejercido por la organización sindical, sino a uno de los aspectos individuales del derecho a la libertad sindical, que es el derecho a pertenecer a un sindicato, ¿no? El trabajador en cuestión, el que presentó la demanda de amparo, era un trabajador del Instituto Nacional de Penitenciario que pertenecía a una organización sindical en su centro de trabajo quedaba en Cusco y fue mudado a un centro de trabajo diferente, ¿no? Él además había sido elegido como parte de la junta directiva del sindicato. Entonces él sostuvo que la modificación de su lugar de trabajo se debía a su afiliación sindical y a su participación como dirigente sindical. Al momento en el cual el Tribunal Constitucional emite la sentencia, ya el Instituto Nacional Penitenciario había modificado la decisión y había regresado a este señor a su lugar de trabajo no original, porque él trabajaba originalmente en un penal de varones y lo trasladan a un penal de mujeres, pero sí en la misma ciudad de Cusco, ¿no? Con lo cual él podía mantener su residencia habitual, seguramente cerca a su familia, etcétera, ¿no?
con lo cual en realidad el proceso de amparo ya no tenía mucho sentido respecto del caso concreto, ¿no? Sin embargo, el Tribunal Constitucional decidió aprovechar este caso particular, ¿no?, para emitir un pronunciamiento de carácter general y explicar, ¿no?, que en los casos en los cuales se traslade a un trabajador sindicalizado a un centro de trabajo distinto, cuando no existan razones objetivas que justifiquen dicho traslado, se debe entender que el traslado se debe a una conducta antisindical por parte del empleador. Correcto. Llegamos así, amigos, a la parte final de una edición más de su noticiero TC al Día, programa producido por el Tribunal Constitucional. Muchas gracias por su gentil atención. Hasta la siguiente edición.